Muy buenos días, amigos, hermanos en el Señor. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy, viernes de profetas, nos corresponde el libro de Isaías, los capítulos del 23 al 28. Antes de entrar a la lectura de hoy, veremos una pequeña introducción de estos capítulos. En los capítulos anteriores, por ejemplo del capítulo 15 al 23, Isaías narra los juicios de las naciones vecinas a Israel. Y en este capítulo 23 vamos a ver que Dios promete el juicio venidero contra Tiro. Tiro era una importante ciudad de comercio que se halla situada en la antigua Fenicia, en las riberas del mar Mediterráneo, al sur de Sidón. Su negocio principal era la pesca. Es por ello que al oír el juicio donde su puerto será destruido, ellos se desesperan y agonizan en llanto. Es así que la orgullosa ciudad de Tiro es humillada. La Biblia dice que 70 años de desolación será para la ciudad de Tiro. Y pasado estos 70 años, Dios restaurará la ciudad de Tiro. El texto literalmente dice que Jehová visitará a Tiro. Muchos comentaristas consideran que la visitación del Señor no sería en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en el resurgimiento de la iglesia primitiva con el apóstol Pablo. Eso lo podemos verificar en Hechos capítulo 21, versículos 4, donde muchos cristianos sufrieron la persecución, por ejemplo, del emperador Diocleciano del Imperio Romano. También nuestro Señor Jesucristo se refirió a Tiro y a Sidón en el libro de Mateo capítulo 11 del versículo 21 al 24, cuando dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros». Y en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 21, leemos literalmente este texto: «Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón». Este es la visitación de Dios sobre Tiro y de Sidón, cumpliéndose la profecía de Isaías. Por favor, escuchemos con mucha atención este capítulo. Isaías capítulo 23. Profecía sobre Tiro. Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar nada, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: «Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié a jóvenes, ni levanté vírgenes». Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder.
Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Isaías capítulo 24. En este capítulo vamos a ver el carácter del juicio de Dios. Vamos a ver el alcance del juicio del Señor. Luego también las razones de los juicios de Dios y también la escena de los juicios de Dios. Cuando hablamos la primera parte acerca del alcance del juicio de Dios, lo vemos en los versículos del 1 al 3, donde Jehová habla acerca del juicio, desde el siervo, la criada, el amo, el que compra, el que vende, el que presta. Es decir, que del juicio de Dios nadie se esconde. Cuando Dios ejecuta el juicio, siempre hay una advertencia. La iglesia de hoy está advertida de los juicios venideros también. En los versículos del 4 al 6 vamos a ver las razones de los juicios de Dios. ¿Por qué Dios ejecuta los juicios? Vamos a ver, por ejemplo, en los versículos del 4 al 6 nos habla que traspasaron las leyes de Dios. ¿Qué más? Falsearon el derecho. ¿Qué más? Quebrantaron el pacto sempiterno. Por toda esta causa, Dios ejecutó el juicio a estas naciones. Todo juicio de Dios tiene un propósito, no solamente de castigar las naciones o al hombre, sino también para exaltar la gloria de Dios y el ay del hombre. El juicio de Dios siempre será completo y alcanza a todos, de manera que debemos entender que de Dios son los juicios y también la benevolencia. Isaías capítulo 24. El juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid,
Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre mí, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazorca, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El capítulo 25 podríamos titularlo como la canción de gozo en medio de la tribulación. Es decir, adorando a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha ejecutado juicios. La pregunta que debemos formularnos es lo siguiente: ¿podemos exaltar a Dios, levantar adoración en medio del juicio de Dios? Pues la respuesta es sí, porque de Dios son los juicios y de Dios también son la benevolencia. Acá podemos recordar las palabras de Job, por ejemplo, cuando dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros podemos darle gloria y honra y alabanza y adorar a Dios por sus justos juicios. Ahora, podemos ver que Dios, en sus juicios que ha ejecutado en muchas naciones fortificadas, pues lo ha convertido en escombros. Dios nunca convertirá en escombros a una ciudad a menos que así lo merezca. En los versículos 4 y 5 podemos ver la adoración a Dios por la bondad para los necesitados. Dios es digno de nuestra adoración, porque Él da fuerza al desvalido y al necesitado. Podemos adorar a Dios porque Él es el resguardo contra la tormenta. Él es una sombra contra el calor, e incluso los extranjeros son bendecidos por su bondad. En el versículo 6 vamos a ver el glorioso festín para el pueblo de Dios. Cuando dice: sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete. En muchos lugares la Biblia habla de lo que es normalmente llamado la cena de las bodas del Cordero. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice: bienaventurados todos son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. De acuerdo a Isaías 25:6 podemos decir
que este gran festín toma lugar en la tierra, no en el cielo. ¿Y qué banquete será? Banquete de manjares especiales, un banquete de vino añejo, como lo menciona estos versículos. Para el pueblo de Dios, este banquete será de victoria, banquete de recompensa, cuando la batalla final haya terminado. Isaías capítulo 25. Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí que este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. El capítulo 26 de Isaías también podríamos titularlo o llamarlo como el cántico de Dios sobre el reino de Judá, es decir, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. El término que inicia el texto en aquel día, para entrar en contexto, los capítulos 24 y 25 apuntan al triunfo final del Mesías, el día en que el Mesías gobernará sobre todo Israel y sobre todo el mundo. En aquel día, dice, habrá cántico de gozo, tal como fue el cántico que cantarán en la tierra de Judá. ¿Cómo se puede explicar la ciudad de Dios y la ciudad del hombre? En el siglo V de nuestra era, Roma fue conquistada por tribus menos civilizadas del norte de Europa. El poderoso imperio romano ya no existía. Muchos culpan, por ejemplo, la caída a una nueva religión que se había legalizado en los últimos 100 años. ¿Y cuál es esa religión? El cristianismo. En esos tiempos de confusión, el más grande teólogo de ese tiempo escribió un librito titulado La ciudad de Dios. Agustino, que es el autor de este libro, explica cómo se relacionaba la caída del Imperio Romano con el reino de Dios. En él trató de explicar cómo se relacionaba la caída del Imperio Romano con el reino de Dios. Y él hacía un contraste entre la ciudad del hombre, últimamente representada en Roma como el poderoso imperio romano, y la ciudad de Dios o el reino de Dios. Agustino apuntó que aunque la caída de Roma
era algo trágico para la ciudad del hombre, solamente aceleraba la venida de la ciudad de Dios. Hablando en los términos de Agustino, era la ciudad del cristianismo. Y bueno, en la historia se corrobora también cómo el Imperio Romano perseguía al cristianismo de una manera cruel, pero finalmente el cristianismo se impuso al Imperio Romano. Como dice Isaías, a la ciudad del hombre. En los versículos 5 y 6 se habla acerca del destino de la ciudad del hombre. ¿Cuál es la ciudad del hombre? El sistema mundial, donde se trata acerca del poder, del prestigio, los construidos sobre las espaldas de los pobres y de los débiles. Pero cuando el Señor las derribe hasta el polvo, Él invertirá los papeles, es decir, los pieles del afligido la hollarán. Jesús expresa el mismo principio en Mateo capítulo 5, versículos 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús nos dijo que no nos opusiéramos al pensamiento del poder y el prestigio de este mundo y que vivamos con el pensamiento de su reino aquí y ahora. En los versículos 7 al 9 vemos el camino de la rectitud. El camino del justo es recto, mas los caminos de los impíos o los malvados serán derribados. En los versículos del 12 al 18 vamos a ver las promesas hechas a un corazón humilde. En el versículo 19, la promesa de la restauración. La promesa de refugio en tiempos de gran indignación. Eso lo podemos ver en los versículos 20 al 21. Isaías capítulo 26, cántico de confianza en la protección de Jehová. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Va, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste.
Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En el capítulo 27 de Isaías vamos a ver Dios ordenando su reino. En el reino del Señor el Leviatán será derrotado. En el versículo 1 dice que en aquel día Jehová castigará con su espalda dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz. Algunos comentaristas hacen una conexión entre el Leviatán y el antiguo mito de las naciones vecinas de Israel. El término, tal como está siendo utilizada aquí, se asocia a Lugarit, Lotán, el monstruo del caos destruidor de Baal, el mito de la creación canina. El término puede ser aplicado figurativamente a los enemigos monstruosos de Israel y de Dios. Y mientras existe un elemento figurativo aquí, Isaías puede haber sido más literal de lo que muchos quisieran admitir. Si Satán pudo manifestarse a Eva como una serpiente en el jardín del Edén, ¿por qué no podría manifestarse a sí mismo como el terrible dragón marino, a este gran monstruo que se llama Leviatán aquí en la Biblia, la serpiente veloz? Porque, ¿qué sabemos acerca de este Leviatán? A través de este pasaje sabemos que está siendo identificada como una serpiente. Y también sabemos que la serpiente será resistida por Dios. Sabemos que el Leviatán está ligado en el mar y sabemos que el destino final del Leviatán es ser destruido por Dios. En otros pasajes también podemos ver a este Leviatán, por ejemplo en Job capítulo 3 versículo 8, el capítulo 41 también de Job, en Salmo 74, 14 y también Salmo 104, versículo 26. En estos pasajes refuerza la idea que el Leviatán es una poderosa criatura, tipo serpiente, conectada con el mar, quien se resiste al Señor y será aplastado por Dios. En los versículos del 2 al 6, en el reino del Señor, Israel florecerá. Cantadle a la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, dice el texto bíblico. En los versículos 7 al 9, el reino de Dios, Israel recibirá misericordia. Dios se acordará de Israel. En los versículos del 10 al 11, el reino del Señor, la ciudad de los hombres, será asolada. Y en los versículos del 12 al 13, el reino del Señor será adornada en Jerusalén. Por eso decimos que en este capítulo Dios ordena a su reino. Isaías capítulo 27. Liberación y regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo,
Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haz conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Isaías capítulo 28. Una palabra para los ebrios. Isaías capítulo 28 empieza una sección de 8 capítulos, es decir, hasta el capítulo 35 que estaremos viendo posteriormente. Va a tratar o va a dirigirse especialmente al reino del sur, Judá, dado que es más efectivo dirigirse a un pecado presente en un tercer individuo y después aplicarlo directamente a una persona. Isaías primero habla del pecado de Israel y entonces cambiará su enfoque hacia Judá. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 4 veremos el pecaminoso estado de los ebrios de Efraín, un juicio que inundará para los ebrios de Efraín. Cuando dice, por ejemplo, ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. La ebriedad está relacionada con el orgullo, la soberbia. En los versículos del 5 al 6 habla acerca de la belleza del Señor que reemplazará a la belleza marchita de Efraín. Y en los versículos del 5 al 6, la belleza del Señor reemplazará a la belleza marchita de Efraín. En los versículos del 7 al 8, la corrupción de los ebrios de Judá. En los versículos del 9 al 10, Dios da un mensaje para aquellos que se burlan del mensaje sencillo del Señor. Y en los versículos 11 al 13, Isaías advierte las consecuencias de rechazar el simple mensaje del Señor. Muchas veces nosotros consideramos el mensaje de Dios como algo simple, algo sin importancia. Pero siempre el mensaje del Señor es directo. Arrepiéntense, pongámonos a cuentas con Dios, hagamos el bien y el Señor mostrará su misericordia con su pueblo. Los versículos 16 al 19, la seguridad del Mesías y el precario lugar de los pecadores. Posteriormente estaremos viendo también en el versículo del 20 al 22 consejos para los que están por recibir juicio de parte de Dios. Isaías capítulo 28. Condenación de Efraín. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria,
que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fortaleza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amonestación a Jerusalén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atento y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esto es palabra de Dios.
Lo recibimos, Señor. Esperando que este mensaje te haya beneficiado y lo puedas compartir con otros, te pedimos que por favor hagas planes para unirte a nosotros cada día en este canal para nuestra lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana si Dios lo permite.